Bajo las luces centelleantes de Hollywood, antaño parecía que algunos rostros podían permanecer inalterados por el tiempo para siempre. Fueron símbolos de toda una época, ejemplos de belleza, poder y rebelión. Pero los años son implacables, e incluso las estrellas más brillantes deben enfrentarse en algún momento a las huellas de la edad, las heridas de las enfermedades y los errores de una carrera deslumbrante. En esta historia, recordamos a aquellos iconos que conquistaron Europa y el mundo, que se convirtieron en leyendas y cuya imagen actual apenas recuerda el pasado inmaculado. Son retratos de gloria, pero también de dolor, recordatorios de que la fama no protege para siempre. 1. Jane Fonda. En los años 60, Jane Fonda fue un huracán de belleza y cambio. Con su papel en Barbarella, se convirtió en un símbolo sexual internacional, una mujer que encarnaba a la vez inocencia y provocación. Poco después, ganó 2 Oscar y se erigió en una de las actrices más influyentes de su generación. Sin embargo, ni siquiera una leyenda puede escapar a la fugacidad. Para preservar su imagen juvenil, Jane recurrió a cirugías estéticas, liftings y tratamientos, una batalla silenciosa contra el espejo. Lo que parecía un triunfo sobre el tiempo trajo consigo nuevas cicatrices. Hoy, a sus 86 años, soporta el peso de la osteoporosis y diversas enfermedades oncológicas, dolencias que doblegan incluso los cuerpos más fuertes. Y sin embargo, aquí se revela su verdadero esplendor. Jane Fonda ha aprendido que la belleza no reside en una piel impecable, sino en la resiliencia y la pasión. Su rostro ya no es el de Barbarella, pero su voz, su espíritu y su compromiso con las causas sociales y políticas son más poderosos que nunca. De estrella de cine pasó a ser una luchadora, de ídolo juvenil a una autoridad moral que demuestra que, si bien Hollywood puede moldear cuerpos, jamás podrá someter un espíritu indomable. 2. Val Kilmer. Hubo un tiempo en que Val Kilmer era ineludible. Alto, carismático, con una voz que llenaba estancias enteras y una mirada que imponía respeto. En Top Gun, hizo historia en el cine como el genial y arrogante Iceman, y más tarde resucitó a Jim Morrison en The Doors de forma tan real que el público creyó que el cantante había regresado de la tumba. Hollywood lo celebró como un camaleón, un actor que podía dominar cualquier papel. Pero en 2015 todo cambió. Un diagnóstico brutal y definitivo: cáncer de laringe. Lo que al principio parecía un malestar inofensivo se convirtió en una larga lucha por la vida y la dignidad. Las operaciones y la radioterapia le robaron no solo su fuerza, sino también lo que lo hacía único: su voz. De aquel timbre profundo y dominante que había marcado a generaciones, quedó un débil y quebrado suspiro. El cambio físico fue igualmente devastador. El héroe antaño tan poderoso parecía frágil, marcado por cicatrices y dolor. La noticia de su muerte el 1 de abril de 2025 sacudió Hollywood como un terremoto. Con solo 65 años, Val Kilmer falleció en Los Ángeles a consecuencia de una neumonía, después de años en los que sus vías respiratorias ya estaban gravemente dañadas. Directores, compañeros, fans, todos recordaron su intensidad, su versatilidad, la contradicción de un hombre cuya carrera estuvo marcada por su voz y que finalmente se quebró por ella. Su historia es más que la de un actor. Es la tragedia de un mito que fue alcanzado por la fragilidad de la vida. En un mundo que quiere crear héroes eternos, el destino de Val Kilmer demuestra que incluso las leyendas son mortales. 3. Brigitte Bardot. En los años 50 y 60, Brigitte Bardot era un nombre que mantenía al mundo entero en vilo. Con su cabello dorado, su figura perfecta y esa mezcla de inocencia y sensualidad, se convirtió en la Marilyn Monroe europea. Películas como Y Dios creó a la mujer la convirtieron en un fenómeno global, un símbolo de libertad, belleza y deseo. Bardot no era una estrella corriente, era un mito de carne y hueso. Pero el paso del tiempo es implacable, incluso con los iconos más resplandecientes.
La que fuera una gata escurridiza se vio marcada por la cruel enfermedad de la artritis, que fue paralizando su cuerpo y sus movimientos poco a poco. Los gestos seductores de antaño se volvieron rígidos. Su belleza mundialmente famosa se desvaneció bajo la sombra de la enfermedad y las huellas de una vida desmesurada. En 1973, Bardot sorprendió al mundo con una decisión radical. Abandonó el cine y los escenarios rutilantes para dedicarse a la protección de los animales. Mientras millones querían seguir viéndola en la pantalla, ella se retiró a su propiedad en Saint-Tropez y fundó organizaciones luchando por los derechos de los más vulnerables. Hoy, a sus 89 años, Brigitte Bardot vive casi completamente recluida en el sur de Francia. Sus escasas apariciones públicas muestran una imagen que contrasta fuertemente con su antigua aura de diosa. Una mujer frágil que hace mucho que dejó de pertenecer al mundo que antaño la idolatró. Y sin embargo, sigue siendo inolvidable, no solo como icono de la pantalla, sino como prueba de que incluso las estrellas más brillantes deben en algún momento elegir un camino diferente. 4. Mick Jagger. En los años 60 y 70, Mick Jagger encarnaba la energía indómita del rock and roll. Como líder de los Rolling Stones, dominaba estadios enteros. Su voz áspera, sus movimientos salvajes y su inconfundible presencia escénica lo convirtieron en una leyenda viviente. Con álbumes como Sticky Fingers o Exile on Main Street, hizo historia en la música y se erigió en el rostro de toda una generación que buscaba libertad y rebelión. Jagger era más que un cantante, era un símbolo de inmortalidad. Sin embargo, para los dioses del rock, la juventud tampoco es eterna. Décadas de excesos, giras interminables y una vida al límite dejaron su huella. Las arrugas se hicieron más profundas, la piel se descolgó e incluso los fans más acérrimos tuvieron que reconocer en algún momento que Mick Jagger también envejecía. En 2019 llegó el golpe más duro, una operación de corazón, el reemplazo de una válvula cardíaca. El hombre que había recorrido incansablemente kilómetros sobre los escenarios, de repente luchaba por cada latido de su corazón. Para muchos, fue un doloroso recordatorio de que incluso un líder aparentemente inagotable es vulnerable. Pero Jagger no se rindió. Pocos meses después, volvió a pisar el escenario, bailó, cantó, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Hoy, con más de 82 años, sigue de gira con los Stones, lleno de energía y ganas de vivir. Su rostro está marcado por los años, pero su carisma sigue intacto. Mick Jagger demuestra que el espíritu puede ser más fuerte que cualquier cicatriz de la edad y que el rock and roll no tiene fecha de caducidad. Pamela Anderson. En los años 90, Pamela Anderson fue un fenómeno mundial. Con su bañador rojo en la playa de Los Vigilantes de la Playa, se convirtió en la fantasía más vista de la década. Su rostro adornó incontables portadas. Sus apariciones en Playboy la convirtieron en un símbolo de la seducción. Pamela era más que una actriz, era un mito de sol, playa y eterna juventud. Pero detrás de esa fachada perfecta se libraban oscuras batallas. Desde temprano, su vida privada fue destrozada por la prensa del corazón. Divorcios, escándalos, líos amorosos, nada quedó oculto. A esto se sumaron problemas de salud, especialmente su enfrentamiento público con la hepatitis C, que debilitó su cuerpo. Los años, las operaciones, la presión mediática y la constante persecución de la imagen perfecta dejaron huella. De la radiante sirena de Los Vigilantes de la Playa, se convirtió en una mujer cuyo rostro y cuerpo mostraban claramente las marcas del tiempo y de las intervenciones. Muchos fans apenas podían reconocerla, y sin embargo, Pamela Anderson no ha desaparecido. A sus 57 años, ha encontrado la valentía para dejar atrás su antigua imagen y mostrar una faceta más natural, sin maquillaje, sin máscaras. Hoy se dedica como activista a los derechos de los animales y a temas sociales. Y ya no representa el glamour superficial,
sino el coraje de ser fiel a sí misma. Pamela Anderson hace mucho que dejó de ser solo la mujer de rojo en la playa. Es un recordatorio de cómo Hollywood crea y destruye iconos, y de cómo, a pesar de todo, uno puede liberarse. 6. Melanie Griffith. En los años 80, Melanie Griffith era el epítome de la mujer moderna en Hollywood. Con su éxito en Armas de Mujer, no solo conquistó la taquilla, sino también los corazones de un público que veía en ella un símbolo de fuerza, inteligencia y encanto. Su radiante carisma y su frescura natural la convirtieron en una de las actrices más populares de su generación. Pero detrás de la sonrisa se ocultaba una vida llena de tormentas. Durante años, Griffith luchó contra las adicciones y un estilo de vida autodestructivo que dejó huellas en cuerpo y alma. En busca de una huida del implacable juicio de Hollywood, recurrió finalmente a las operaciones estéticas. Lo que comenzó como un intento de preservar su juventud, pronto se convirtió en una trampa. Liftings, inyecciones, incontables tratamientos, todo ello le fue arrebatando poco a poco su naturalidad. De la belleza antaño cálida y cercana, surgió un rostro marcado por la tensión y la dureza. En las alfombras rojas, el público reaccionó con asombro, la crítica fue implacable. Especialmente su aparición en los Globos de Oro de 2020 dejó a muchos espectadores estupefactos. No fue admiración, sino asombro por el drástico cambio lo que llenó la sala. Hoy, Melanie Griffith vive lejos de los grandes focos. Sus huellas son visibles, sus luchas inconfundibles, pero su historia sigue siendo un poderoso testimonio. Nos recuerda que la belleza en Hollywood puede abrir puertas, pero también puede convertirse en la trampa más cruel. 7. Edward Furlong. En 1991, Hollywood creyó haber encontrado en Edward Furlong al nuevo mesías del cine juvenil. Con solo 14 años, se hizo mundialmente famoso como John Connor en Terminator 2, El Juicio Final, un adolescente destinado a salvar a la humanidad. Su sonrisa rebelde, la inocencia juvenil unida a la dureza, lo convirtieron de inmediato en el ídolo de toda una generación. Los fans gritaban su nombre, los estudios le abrían todas las puertas. Edward parecía imparable, pero la prometedora carrera se truncó pronto. Entre los 22 y los 26 años, se sumergió en una oscura espiral de drogas, alcohol y malas decisiones. Los tabloides documentaron su caída sin piedad. Arrestos, rumores de violencia, promesas rotas. Del rostro radiante del héroe de cine surgió la imagen de un hombre perseguido por sus propios demonios. Su apariencia cambió drásticamente. El semblante angelical de entonces dio paso a un rostro hinchado y cansado, marcado por años de excesos. Sus papeles también desaparecieron, las promesas de Hollywood se esfumaron. Pero la historia no termina en la oscuridad total. En 2021, Edward Furlong sorprendió con la revelación de llevar 3 años sobrio. Su voz, antaño quebradiza por la autodestrucción, sonaba más clara, más esperanzadora. Habló de paz interior, de un posible nuevo comienzo en el mundo del cine. Hoy vive en la tensión entre el pasado y el futuro, entre el peligro de la recaída y el anhelo de redención. Para algunos, es un ejemplo de advertencia de lo cruel que Hollywood trata a los frágiles. Para otros, un rayo de esperanza de que uno puede levantarse incluso después de la caída más profunda. Estas 7 historias nos revelan una verdad que a menudo deseamos ignorar. Ni la fama, ni la riqueza, ni un rostro impecable protegen del implacable paso del tiempo. Jane Fonda, Val Kilmer, Brigitte Bardot, Mick Jagger, Pamela Anderson, Melanie Griffith y Edward Furlong. Todos fueron símbolos de belleza, fuerza e inmortalidad. Hoy llevan las huellas de enfermedades, escándalos, intervenciones quirúrgicas y luchas internas. Algunos estuvieron a punto de desmoronarse por ello, otros encontraron en su vulnerabilidad una nueva forma de grandeza. Y sin embargo, en todos estos destinos reside un profundo consuelo. Porque lo que realmente permanece no son los cuerpos perfectos ni los rostros juveniles, sino las historias de resistencia, pasión y renacimiento. Hollywood puede crear estrellas y hacerlas caer,
pero el espíritu que las impulsó no puede ser extinguido. Quizás estos íconos, precisamente a través de sus imperfecciones, nos recuerdan que la verdadera grandeza no reside en la eterna juventud, sino en el coraje de seguir adelante a pesar de todo.